Hola, en este corto tutorial voy a explicar los aspectos generales de LIX, un procesador de documentos muy potente que he utilizado ya durante varios años en la escritura de artículos científicos. Y también voy a hablar acerca de un administrador, un gestionador de referencias bibliográficas llamado JabRef, que también he utilizado con éxito. Si aún no has instalado LIX ni JabRef, te invito a hacerlo en este momento. LIX puede ser descargado en su sitio web lix.org. Allí pues puedes encontrar también una traducción del sitio web en español. Allí puedes ver la banderita en la parte de arriba y puedes descargarlo en la sección de download. Allí puedes ver que LIX puede ser instalado en una gran cantidad de plataformas, sistemas operativos. En el caso de Mac, en mi caso, primero es necesario instalar MacTeX y luego instalar LIX. JabRef puede ser descargado de su sitio web jabref.org. A continuación voy a presentar algunos aspectos generales del por qué utilizar LIX y JabRef. Y para esto voy a basarme en lo que escribí en mi libro Ideas para docentes investigadores adventistas, que está disponible en la web. Así, con ese título lo puedes buscar en Google y lo puedes descargar, compartir, utilizarlo en tus cursos. En la sección 4.6, en la página 616, digo lo siguiente: la decisión de las herramientas a utilizar en la escritura y la edición del artículo, de un artículo científico, puede resultar en un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Esta decisión puede depender de gustos y del conocimiento de las herramientas. Por ejemplo, conozco investigadores que utilizan satisfactoriamente Microsoft Word en la preparación de sus escritos científicos y toda una vida han utilizado Microsoft Word. Este es un software muy popular de uso general y de fácil utilización en la escritura de documentos. Asimismo, ciertas instituciones educativas o editoriales proveen plantillas en Microsoft Word sobre las cuales trabajar en el documento. También existen aplicaciones para la gestión de referencias bibliográficas tales como Zotero o Mendeley, que quizás algunos de ustedes ya han utilizado. Son herramientas que se pueden conectar fácilmente con Microsoft Word. Por otra parte, conozco investigadores que prefieren la utilización de LaTeX o LaTeX en la escritura de sus documentos científicos. LaTeX es un sistema de creación de textos con una alta calidad tipográfica. LaTeX incluye características diseñadas para la producción de documentación técnica y científica. Además, es el estándar de facto para la comunicación y publicación de documentos científicos. LaTeX está disponible como software libre, lo cual es una gran ventaja. Aunque este sistema es muy potente, su curva de aprendizaje puede ser alta. Entonces, por un lado tenemos Microsoft Word, un software que debes pagar, un software que no es flexible en muchos sentidos al momento de escribir artículos científicos, cuando tú quieres organizar el documento de cierta forma para que se vea lo más elegante posible. Por el otro lado, tenemos LaTeX o LaTeX, que es un software libre. Hay muchos editores libres de LaTeX, pero su curva de aprendizaje es bastante alta. Es muy flexible, por supuesto, pero su curva de aprendizaje es bastante alta porque debes escribir cada uno de los comandos que quieres que se ejecuten al momento de crear un archivo PDF con la salida de tu documento. Entonces, aquí viene LIX. Como les comenté, en mi caso utilizo LIX. En mi caso, en la escritura de documentos científicos utilizo LIX. De hecho, en la preparación de este libro utilicé LIX para enfocarme en escribir, mientras que LIX se encargó de presentar el documento de una forma elegante. LIX entonces está en el medio entre Word, la flexibilidad que ofrece Word, la curva de aprendizaje que es bastante llana, y LaTeX, que es complejo. Entonces aquí tenemos LIX en la mitad. Con LIX tenemos algo llamado what you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Entonces, como lo voy a mostrar a continuación,
Tú tienes allí una barra de opciones similar a la barra que tienes en Microsoft Word, y de allí puedes escoger, por ejemplo, si quieres incluir una tabla, una figura, y de forma muy sencilla puedes incluir estas cosas sin necesidad de escribir comandos como lo tienes que hacer en LaTeX. LeX es un procesador de documentos con un enfoque de escritura basado en la estructura de los documentos. Aquí en esta figura 4.9 ustedes pueden ver ya un screenshot de LeX en el momento cuando escribí mi libro. Aquí justamente estaba introduciendo una referencia bibliográfica que había creado previamente en JabRef. Ustedes pueden ver que la interfaz es muy similar a la interfaz que ustedes pueden encontrar en Microsoft Word. Y también vemos aquí que LeX combina el poder y la flexibilidad de TeX o LaTeX con la facilidad de uso de una interfaz gráfica que de forma muy sencilla, muy directa, puedes comenzar a escribir artículos, documentación científica de alta calidad. Como lo pueden ver en este ejemplo de mi libro, en donde utilicé LeX. Esta combinación da como resultado la creación de contenido matemático a través de un editor de ecuaciones integrado y de documentos estructurados como artículos académicos, tesis y libros. De hecho, mi tesis doctoral también la escribí en LeX, utilizando JabRef, y he escrito con mis estudiantes aquí en la Universidad de Montemorelos varios artículos científicos utilizando estas dos herramientas. Es así que puedo decir con seguridad que son dos herramientas que te pueden ayudar grandemente en la escritura de artículos, y también pues puedes ahorrar bastante tiempo porque te enfocas en el contenido más que en buscar opciones allí escondidas o comandos escondidos para lograr alcanzar una cierta acción. LeX incorpora una amplia gama de diseños de documentos listos y bien diseñados. Hay varios templates o plantillas que puedes utilizar en diferentes casos. Ustedes saben que en diferentes revistas científicas, en diferentes conferencias, se solicitan diferentes tipos de formatos. Bueno, LeX tiene estos formatos, estas plantillas. En la pantalla, LeX se parece a cualquier procesador de textos, por ejemplo Microsoft Word. El documento resultante está en formato PDF. No obstante, los documentos también se pueden exportar a LaTeX o a HTML. Entonces, hay ciertas revistas o conferencias que piden que tú envíes el artículo científico en LaTeX. Pues no hay ningún problema. Hay una opción para exportar tu documento en LeX a LaTeX y sin ningún problema se crea este archivo .tex junto con todos los archivos de soporte necesarios que puedes enviar a la conferencia o a la revista. LeX es un software libre, o sea, no te cuesta un peso y es de código abierto, disponible en varios idiomas. En su sitio web, LeX ofrece un tutorial paso a paso en español que pueden seguir aquí en esta liga webes.walkthrough en el sitio web de LeX. Okay, ahí está en el pie de página 10. JabRef es un software de escritorio de código abierto. Aquí ustedes pueden ver un screenshot también de ejemplo. Cuando estuve escribiendo este libro, entonces le tomé una fotografía a este archivo de JabRef, en donde allí pueden ver cada una de las referencias bibliográficas que utilicé en la elaboración de mi libro. El formato de archivos nativo utilizado por JabRef es BibTeX. Los archivos con extensión .bib de BibTeX que se crean en JabRef se pueden importar fácilmente en LeX, lo cual explicaré más adelante. Ahora vamos a abrir LeX. Para hacerlo buscamos el ejecutable de LeX. Aquí está, se ve como un pájaro donde dice LeX, un pájaro con los ojos saltones.
Y aquí vemos que se ha abierto un menú. Vamos a crear un nuevo archivo. Entonces, File New, y vamos a escribir el famoso Hola Mundo. Al darle clic aquí en estos ojitos de View, vamos a ver que se ha creado un archivo PDF con el resultado. Y podemos ver que al abrir, al darle zoom in a este texto, vemos que es muy claro. La tipografía es muy elegante, muy elegante. Vamos a ver las opciones que tenemos aquí en el menú. Podemos observar que el menú se parece mucho a lo que podemos encontrar en Word, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este texto está en formato estándar, pero nosotros podríamos elegir, por ejemplo, si queremos que sea una viñeta, ¿cierto? Otra viñeta, ¿sí? Aquí al renderizarlo podemos verlo aquí en el resultado. O podemos decir, bueno, yo no quiero que sean viñetas, sino que sean números. Bueno, aquí también tenemos otra opción, el shortcut de 1 o 2. Aquí están las viñetas. Escogemos una lista enumerada. ¿Ok? Nosotros, si queremos escribir, por ejemplo, partes, secciones, esto es muy importante cuando escribimos una tesis, cuando escribimos un libro, tenemos partes, secciones, subsecciones, subsecciones, párrafos, etc. Lo podemos hacer. Por ejemplo, queremos escribir una sección. Esta es la primera sección. Y le ponemos los ojitos y vemos el resultado. ¿Ok? Muy bien. Aquí también nosotros tenemos la opción de ciertas partes, secciones, subsecciones que no tienen número. Por ejemplo, si yo no quiero que esto tenga un número, pues entonces se lo quito. Y aquí puedo seguir escribiendo con mi formato estándar, ¿sí? Le ponemos los ojitos y aquí vemos el resultado. ¿Ok? Tenemos la opción aquí para abrir archivos, un documento nuevo, para guardar mi documento en formato LIX. Tenemos también corrector ortográfico, podemos deshacer o rehacer opciones o acciones mejor. Podemos cortar, copiar, pegar, buscar. Podemos, por ejemplo, cambiar aquí el formato de mi texto. Podemos colocarlo como con énfasis, con itálica, ¿sí? Podemos también escribir ecuaciones, ¿cierto? Aquí tenemos una gran riqueza de símbolos que podemos utilizar. En la parte de abajo también tenemos varias opciones. Por ejemplo, la opción para insertar una figura. Vamos, por ejemplo, a insertar una figura. Vamos a borrar todo. Vamos a colocar, en este caso, en primer lugar, un figure float. Esto es muy importante para encapsular la figura que vamos a colocar dentro de este espacio flotante, que incluye, muy importante, esto es muy importante, este espacio flotante incluye aquí el label o etiqueta. Toda figura o toda tabla en un documento debe tener una etiqueta. Entonces, esta es la etiqueta de esta figura. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora vamos a colocar la figura. En este caso, vamos a darle clic aquí en Insert Graphics y vamos a colocar clic en Browse. Vamos a buscar aquí esta figura y aquí tenemos la figura. Vamos a colocar aquí los ojitos y se ha creado, entonces se ha colocado aquí la figura. Esta es la etiqueta de esta figura. ¿Ok? Muy bien. No obstante, esta figura se ve muy grande, entonces algo bonito en LIX es que nosotros podemos escalar el tamaño de las figuras, de las gráficas. Cuando le damos clic a la figura, a la gráfica, le ponemos, no, yo quiero que se vea al 20%, por ejemplo, y le ponemos OK. Entonces aquí le ponemos los ojitos y aquí queda el 20%. Esta figura no está centrada, entonces le colocamos clic aquí al lado de la figura
y le colocamos Paragraph Settings, en donde podemos colocar centrado a la izquierda, a la derecha. En este caso pongo centrado. Y también en términos de párrafos tenemos muchas opciones, como las vemos, como las encontramos en Word. Por ejemplo, el espaciado interlineal puede ser sencillo, puede ser de 1.5 líneas o doble, o también podemos personalizarlo. Okay, en este caso vamos a dejarlo así, vamos a colocar solamente centrado. Ya quedó centrada la figura. Cuando le ponemos los ojitos, vemos el resultado. Okay, un buen resultado ahí, muy elegante. Nosotros también podemos incluir notas al texto o a las figuras, a lo que queramos. Entonces, por ejemplo, incluiré una nota. Y aquí vamos a incluir la nota, ¿cierto? Esta es una nota. Estas notas son muy importantes para nosotros, los revisores de documentos científicos, porque, por ejemplo, en mi caso, mis alumnos me envían los documentos en leaks y cuando yo reviso cada semana sus avances, entonces les coloco allí notas. Les digo, mira, cambia esto, aumenta el tamaño aquí a este texto, ojo con la ortografía en esta sección, etc. Estas notas no se renderizan, ¿sí? Aquí vemos, incluir una nota, pero no aparece este texto en amarillo, ¿ok? No aparece. Nosotros también podemos incluir tablas. Por ejemplo, aquí vamos a incluir una tabla. Al momento o cuando quiero incluir una tabla, también debo incluir primero un table float. Aquí está la opción, ¿cierto? Aquí. Entonces, automáticamente me aparece este table 1. Si yo decido incluir otra tabla, entonces automáticamente Leaks le va a poner table 2 y así sucesivamente. Entonces, yo le puedo escribir aquí, esta es una tabla, ¿sí? Y aquí entonces vamos a incluir la tabla. Aquí podemos ver el botón de Insert Table, ¿cierto? Le damos clic y escogemos, esto es muy similar a lo que hacemos en Word, escogemos, digamos, una tabla de 9 por 3, por ejemplo, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Aquí está. Entonces ya puedo comenzar a escribir aquí, texto, ejemplo, etcétera, ¿sí? Esto puedo cambiar también el formato de mi texto cuando le hago clic sobre esta parte, por ejemplo, clic derecho, text style, ¿cierto? Customized. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo poner, si quiero que sea texto en romano o sans serif, por ejemplo, le pongo sans serif, que sea bold, o sea, en negrilla, un tamaño más grande, más pequeño, tiny, smallest, largest, huge, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle larger. Aún el color lo podemos cambiar aquí, ¿sí? Si le ponemos apply, ¿okay? Aquí vemos que entonces cambió y le ponemos los ojitos y aquí entonces vemos el resultado, ¿okay? Muy bien. Eso con respecto a las tablas, ¿okay? También podemos centrarlas si quisiéramos. La flexibilidad en las tablas es grandiosa, es muy fácil hacer modificaciones en las celdas, quitar celdas, hacer merging, unir celdas, etc. Muy bien. Algo importante también en el menú es esta parte aquí de text. Hay ocasiones cuando tú estás trabajando en tu documento científico y quieres hacer algo que lo puedes hacer en LaTeX, como lo mencioné anteriormente. Con LaTeX tienes toda la flexibilidad de hacer lo que quieras en cuestiones del formato del documento. Y hay ocasiones cuando dices, en LaTeX puedo hacer esto, pero no lo puedo hacer aquí, no veo la opción de hacerlo en Leaks. Entonces hay una opción para incluir texto o código de LaTeX en Leaks. Entonces es este botón Insert Text Code,
¿cierto? Le hacemos clic, ¿sí? Entonces vamos a incluir este comando, ¿cierto? Oh, perdón, vamos a colocarlo aquí, text de nuevo. Vamos a colocar aquí un comando, el comando para enfatizar un texto, ¿cierto? Colocarlo en itálica. Este texto fue escrito usando LaTeX, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los ojitos. Algo pasó aquí. Muy bien, fue porque me faltó escribir aquí una H. Aquí está, no reconoció el comando, por supuesto. Entonces aquí este texto fue escrito usando LaTeX. Ok, entonces aquí vemos ya que podemos extender con la funcionalidad básica de Elix utilizando LaTeX sin ningún problema. Muy bien, ahora voy a mostrarles cuán fácil es utilizar las plantillas o los templates que ofrece Elix. Vamos a abrir Elix nuevamente. Entonces aquí lo tenemos, Elix, File, y en lugar de colocar la opción New, vamos a colocar New from Template, ¿ok? Entonces le damos clic en System Templates. Todos estos templates, todas estas plantillas han sido instaladas al momento de instalar Elix. Ahí están. Y si de pronto hay una plantilla específica que tú requieres, por ejemplo, para una revista determinada, hay muchos usuarios que ofrecen estas plantillas de forma gratuita en la web. Entonces tú la buscas y tú la puedes instalar. Esta parte de la instalación pues está fuera del alcance de este video. Pueden ver ustedes aquí muchas plantillas que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar la de IEEE Transaction Journal. Hay plantillas también para libros, por ejemplo, o cartas, etcétera. Muchas plantillas que puedes utilizar. Entonces le ponemos aquí abrir la plantilla y ya tenemos aquí la plantilla. Básicamente lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios es llenar estas piezas que son requeridas en esta plantilla. Tenemos aquí, por ejemplo, el título, ¿sí? Recuerden que las notas pues explican cosas, son comentarios, pero no aparecen, no se generan en el PDF, ¿ok? También tenemos aquí espacio para los nombres, para colocar el abstract. Como podemos ver, cuando le damos clic aquí en abstract, aquí automáticamente me cambió mostrando que esto es una sección de abstract. Tenemos también las palabras clave del documento. Tenemos la introducción, que es una sección, trabajo previo, etcétera. ¿Ok? Tú puedes jugar con esto, puedes cambiar el texto como gustes. Vamos a darle clic aquí a los ojitos y entonces vamos a ver el resultado, que es un resultado mucho más avanzado que el ejemplo que les mostré anteriormente. Entonces, en lugar de tú crear desde cero esta plantilla, no, pues utilizas la plantilla que te ofrece Elix. Y podemos ver que el resultado es muy elegante, ¿sí? Para escribir teoremas, secciones, tablas con sus filas, columnas. Tenemos aquí también un apéndice, también la parte aquí de abajo en donde se coloca ya la información de la afiliación, información de contacto de los autores. Aún está la parte aquí al final en donde puedes colocar tu short bio, ¿sí? la biografía corta junto con tu fotografía. Esto se puede hacer o lo requieren en algunas revistas. ¿Okay? Entonces aquí la cuestión es ya de personalizar este asunto. Por ejemplo, tu título, entonces vamos a colocarle ahí otro título. Este es mi nuevo título, ¿cierto? Your name, entonces aquí puedes escribir tu nombre, Harvey Alférez, por ejemplo.
si tienes más autores, etcétera, lo que tú quieras, como tú quieras modificarlo, ¿ok? Si tú, por ejemplo, dentro de introducción quieres colocar otras cosas, por ejemplo, viñetas, aquí colocas viñetas, o en Previous Work tú quisieras colocar, por ejemplo, otra subsección aquí la tenemos, aquí está la 2.1, ¿sí? Etcétera. Ahí está. Muy bien, aquí tenemos también para teoremas, lemas, etcétera. Son ejemplos muy claros que te colocan allí, que tú puedes seguir de forma muy intuitiva sin ningún problema. Dando clic aquí en la última opción, en la última parte mejor del documento donde dice BibTeX Generated Bibliography, nosotros aquí podemos agregar, add, una nueva base de datos. Entonces, en mi caso, tenemos la base de datos. Ya en un momento les voy a explicar cómo crear esta base de datos. Está aquí en el escritorio, references.bib. Se agrega. Esta es la que vamos a utilizar. Y aquí abajo podemos ver el estilo que vamos a utilizar en nuestro documento. Por defecto aquí en esta plantilla aparece IEEE TRAN, pero pueden ser muchos otros formatos como APA, Chicago y todos estos que pueden encontrar en este lugar. En este caso vamos a dejar aquí IEEE TRAN y le ponemos OK. Entonces, al darle OK, voy a borrar aquí esta cita que colocaron anteriormente porque no la vamos a utilizar, y vamos a agregar ahora una referencia bibliográfica en la introducción, por ejemplo. Le damos clic aquí y entonces aquí podemos ver este botón que dice insertar cita bibliográfica. Vamos a colocar aquí y aquí están todas las referencias bibliográficas de ese repositorio que acabo de mostrarles. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar esta referencia de un artículo que publicamos hace poco. Aquí por defecto me aparece el estilo de referencia como ID, ¿cierto? Números. La primera referencia aparece en 1, después 2, 3. En otras plantillas te aparecerá allí la opción, por ejemplo, si quieres colocar el apellido y el año de publicación de una publicación determinada, ¿ok? Pero en este caso, como estamos trabajando en esta plantilla te dice que debe ser así, con identificadores de números. Entonces colocas OK y ahí aparece Aguilar 2020. Si le damos clic, entonces podemos ver que podemos cambiarla, o si queremos agregar aparte de esa referencia más referencias allí juntas, entonces podemos poner alférez 2014-24 o este otro, por ejemplo, y le ponemos clic de aceptar. Entonces, cuando ya le colocamos aquí los ojitos, vamos a ver el resultado en el PDF con las referencias bibliográficas. Como ustedes pueden ver, aquí se agregaron las referencias y aquí ya aparecen las referencias en el formato de IEEE Transactions. Si nosotros queremos cambiar, utilizar otro tipo de estilo en las referencias, entonces sencillamente venimos de nuevo aquí en BibTeX Generated Bibliography, le damos clic y entonces vamos a escoger otro tipo, ¿cierto? El que queramos. Ahí está un de la tesis de la UNAM y hay muchos tipos, ¿cierto? Chicago. Vamos a escoger APA, por ejemplo. Aquí está APA, por ejemplo. Le ponemos OK y lo generamos. Ahí está. Es otro tipo de formato, ¿sí? Entonces, imaginen el tiempo que nosotros podemos ahorrar con esta herramienta.
en lugar de estar modificando estas referencias bibliográficas a mano, ¿sí? Que nuestro texto quizás tuvimos que borrar una referencia bibliográfica en el texto e incluir otra, entonces toda la enumeración va a cambiar. Esto tomaría muchísimo tiempo hacerlo manualmente, pero en esta aproximación podemos ver que rápidamente podemos hacer modificaciones acerca del estilo. Ya cuando nosotros queremos exportar esto a text o a LaTeX, entonces lo podemos hacer de una forma muy sencilla: File, Export, y entonces aquí hay muchas opciones. PDF, ¿cierto? Es la opción por defecto, y tenemos también muchos otros formatos como DBI, HTML, y hay varias opciones de LaTeX, ¿sí? Podemos utilizar LaTeX Plain, ¿cierto? Le decimos dónde queremos grabarlo, le pongo aquí en el escritorio y entonces va a grabarse, ¿sí? Entonces aquí podemos ver este documento que podemos abrir en algún editor de LaTeX, como en este caso Text Studio, que es el editor que tengo aquí en mi máquina, ¿sí? Y entonces todo esto se generó, todo este código LaTeX, que no tuviste que escribir todos estos comandos a mano, sino que mediante LeX, con este front-end muy amigable, pudiste escribir tu documento y entonces al final lo exportas en LaTeX ya para enviarlo a una conferencia. Voy a mostrarles cuán fácil es utilizar JabRef. Vamos a abrir JabRef, que hemos instalado previamente. Aquí lo abrimos. JabRef, permítame mostrarles un archivo con extensión .bib. Con extensión .bib, permítame, aquí se los muestro. Aquí lo tengo en el escritorio. Nosotros podemos modificar estos archivos .bib con todas nuestras referencias bibliográficas en texto plano. Lo podemos hacer, pero es bastante engorroso, por supuesto. Miren, aquí lo abrí, este archivo references.bib. Aquí ustedes pueden observar que tenemos una tesina de maestría con su autor, universidad, título, año, tipo, URL, un libro. Tenemos también un artículo en las memorias de un evento internacional. Tenemos otros libros. Tenemos aquí un artículo de revista. Entonces tú todo esto lo puedes administrar de forma manual, aquí sin necesidad de JabRef, por supuesto. No obstante, el problema consiste en que ¿qué pasaría si se te olvida alguno de estos campos, incluir alguno de estos campos? Pues ya tu referencia bibliográfica estaría incompleta. O si en algunos casos incluyes el año y en otros no, o ciertos campos sí, en otros no, pues ya entonces pierde calidad ese repositorio de referencias bibliográficas. Es por esto que podemos utilizar JabRef. Aquí tenemos JabRef, lo hemos abierto. Vamos a abrir esta base de datos que les acabo de mostrar en texto plano, la vamos a abrir ahora en JabRef. Entonces, references.bib, lo abrimos y entonces aquí podemos ver todas estas referencias que les acabo de presentar, pero aquí organizadas muy elegantemente. Por ejemplo, una tesina de maestría que tiene un autor, un código único, ¿sí? Para diferenciar esta referencia de otras referencias en JabRef, la universidad, el título, el año. Aún puedes colocarle campos adicionales si quisieras, un abstract, comentarios y muchas otras cosas, ¿sí? Algo muy importante aquí es esta parte, BibTeX Source. Miren que aquí está mi texto plano, ¿sí? De la tesina de maestría. Aquí está el texto plano. Yo puedo también hacer modificaciones aquí directamente, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? O aquí, ¿cierto? Aquí puedo hacer modificaciones. Aquí puedo borrarlo, dejarlo como estaba, ¿sí? Ir a otra referencia, en fin.
yo puedo decir, bueno, pero fallé, esto no es un libro, sino es otra cosa. Entonces le puedo cambiar, por ejemplo, que sea un artículo o un booklet, in collection, una colección, una conferencia, manual, una tesis de doctorado, etcétera. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos que esto sea un artículo, le puse artículo y miren, ya los campos cambiaron. Por ejemplo, aquí me apareció journal. Por supuesto, un artículo va a estar en un journal, entonces aquí tú escribes el nombre del journal y aquí pues ya vas viendo cómo va a salir el resultado de esta referencia bibliográfica, ¿sí? Vamos a crear una nueva referencia bibliográfica para mostrarles cómo al incluir una nueva referencia bibliográfica, pues esta referencia aparece allí en Leaks y la podemos utilizar, ¿ok? Entonces colocamos más, ¿sí? El botón de más, y entonces vamos a colocar aquí la información de mi artículo. Pero tú dices, wow, pues tengo que colocar el autor, el journal, título, año, todo eso pues toma tiempo. Entonces tú dices, bueno, otra opción, ¿cuál sería? Bueno, otra opción es ir al sitio web donde está el artículo. Por ejemplo, este es uno de mis artículos que publiqué hace unos años, y en estos artículos tú vas a encontrar un botón, una opción, un hipervínculo que dice Cite. Cuando le haces clic en Cite, ¿sí?, vas a encontrar aquí que lo puedes descargar esta referencia en formato BibTeX. Le das clic y entonces aquí lo puedes encontrar, ¿ok? Vamos a ponerle Open, ¿sí? Aquí se me abrió en Text Studio, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Miren, aquí está todo esto, ¿sí?, que podemos incluir en mi referencia bibliográfica. O sea, simplemente lo que debo hacer es copiar esto y pegarlo en JabRef. Como ya tengo esa referencia en mi repositorio, entonces vamos a colocar otra referencia que nunca he utilizado. Entonces vamos a colocar Cite. Entonces vamos a colocar Export Citation, ¿cierto? Es esta, doble clic y ahí está, vean. Y vamos entonces a pegarla aquí donde dice BibTeX Source, la pegamos. Entonces ya todos los campos necesarios se han llenado aquí, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí que el nombre Félix tiene tilde en la E. Con el fin de renderizar en Leaks la generación de un PDF que reconozca que esto es un nombre con una E con tilde, es necesario colocar aquí estos corchetes, este apóstrofe. Esto es muy, muy necesario. En mi caso, por ejemplo, mi apellido Alférez, que tiene tilde, debo hacer esto todas las veces. Y hay nombres, por ejemplo, nombres de autores en los Países Bajos con ciertos símbolos allí que para nosotros son desconocidos o no los utilizamos en el habla hispana. No obstante, debemos incluirlos aquí. Cuando tú te encuentres con este tipo de nombres raros, lo que puedes hacer es buscar en la documentación de JabRef o de BibTeX con el fin de saber cuáles son, qué debes colocar entre estos corchetes para que puedas renderizar bien estos nombres. Muy bien, ya hemos guardado aquí, vamos a guardarlo aquí, este nueva referencia bibliográfica. Ahora vamos de nuevo aquí a Leaks, y en Leaks, recordemos, aquí donde dice BibTeX Generated Bibliography, vemos que tenemos el estilo IEEE, que estamos utilizando esta base de datos de referencias. Es muy importante que cada vez que nosotros hagamos un cambio en esta base de datos, grabemos la base de datos, o si no, no vamos a poder ver los cambios, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es agregar esta referencia bibliográfica aquí. Entonces, yo me acuerdo aquí que tiene algo así como Hippo, ok, ahí apareció, ¿sí? Entonces ponemos add, ¿sí? Ahí apareció, ok, y vamos a generarlo. Entonces aquí podemos ver que es la referencia número 4, ahí está, y aquí está. Miren que también hay un problema aquí con otro carácter,
que nosotros podemos arreglar ya viendo pues la documentación de BibTeX. ¿Ok? Bueno, ese es el tutorial que les traigo para hoy. Espero que les sea de utilidad y cualquier cosa, pues pregunta que tengan, pues allí la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto la puedo responder. Hasta pronto.